nuestra decana de la facultad, por las palabras y también por el ánimo que nos invita a mantener la convocatoria del día de hoy con diversas situaciones, ¿cierto? Así que muy agradecida de la presencia de ustedes en esta actividad. Especialmente un tremendo honor tenerte, Cristian, el día de hoy en la escuela para poder compartir la experiencia que han ido desarrollando en torno a este proyecto Azoico, llamado Azoico, donde han habido diferentes instancias también de sociabilización, ¿cierto? Con dinámicas diferentes. En este momento vamos a poder conversar en torno al catálogo recién publicado que da cuenta de la experiencia llevada en este proyecto. Cristian Salinero, licenciado en Bellas Artes, mención en Escultura de la Universidad Arcis, en Santiago de Chile. En el 2003 recibió la beca DAAD de Intercambio Académico Internacional para realizar estudios de maestría en la Academia de Bellas Artes en la Kunstakademie de Düsseldorf, en Alemania. Su trabajo ha sido exhibido de manera individual y colectiva en espacios de gran prestigio, tanto en Chile como en el extranjero, destacando grandes exposiciones individuales, por ejemplo, en Alemania, Argentina, Bolivia, Francia, Brasil, Colombia y en Chile también. Ha recibido diversos fondos para proyectos y premios tales como el Fondar en 5 ocasiones, Premio Amigo de las Artes en 2 ocasiones y el Premio Altazor del año 2003, entre otros premios. Ha participado en bienales y residencias, entre ellas destacan la Bienal en Guatemala, la Bienal de Santa Cruz de la Sierra, en París, Francia, Mosam, Museo de Arte Moderno y en Corea del Sur. Ha desempeñado diversos cargos académicos en diferentes universidades, actualmente profesor asociado a la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cristian, estamos súper contentos de poder conversar el día de hoy. Es un honor de verdad tenerte acá. Hace tiempo que ya veníamos tratando de materializar este conversatorio en modalidad presencial. En su momento tuvimos una primera conversación online. También comentarles que Cristian va a dirigir uno de los talleres que se van a ofrecer en las actividades del workshop del próximo semestre. Por lo tanto, nos era importante mantener esta actividad y poder tener este espacio de conversación. Yo creo que estaba pensado que al final se pudiera hacer una ronda de preguntas, pero si surgieran preguntas entre medio, va a haber un micrófono disponible que lo podemos ir haciendo rotar para que puedan realizar sus comentarios, preguntas en el momento que vayan surgiendo. Así que, Cristian, Azoico, yo he estado revisando tu catálogo y me sorprende mucho el trabajo con la materialidad asociado a un título de proyecto que quizás tú nos podrías comentar cómo surge la idea de Azoico, entendiendo que trabajas mucho con materialidades concretas vinculadas al espacio, como por ejemplo la madera, el tronco, el árbol, el carbón. ¿Cómo vas asociando tú ese recorrido a este proyecto? Vale, gracias Daniela. Yo primero obviamente quiero agradecer a la Escuela de Arte, a la Facultad, a Marés también, que fue un agrado conocerte en ese entonces y ahora aún más. Agradecer la invitación también a Daniela, a la Escuela de Arte, a Ignacio Smulovich, que no está aquí en este momento, pero que él también me dijo, oye, sería interesante presentar la publicación. Así que nada, muy agradecido. Y mencionar 2 o 3 cosas técnicas que si no las menciono pues me van a cogotear, que es que la curatoría de las exhibiciones de Miguel López
hay 3 ensayos en la publicación, que son uno de Miguel López, uno de Andrea Valencia, que es la subdirectora del Museo de Arte Contemporáneo de Tamayo, y otro texto también muy bonito que es de Ariel Florencia Richards, que es investigadora en artes visuales y escritora, y que el diseño es de Rodrigo Araya, y que la editorial es Otra Sinceridad, que es una editorial independiente pequeña. Dicho eso, que hace justicia. Yo efectivamente siempre he tenido una relación con los materiales que es muy afectiva, quizás uno podría decir, y desde el afecto también pienso que uno se traslada como a lo simbólico. Y esas cuestiones son como fundamentales normalmente en mis procesos creativos, siendo ellos de alguna manera como maneras de dar cuenta de ideas que tengo en la cabeza, ¿no? Entonces los materiales son como ciertos vehículos para poner en visualidad asuntos que me están interesando, ¿ya? Y esa es una cuestión que demanda siempre una concepción o una relación intrínseca también con el espacio. A mí me cuesta pensar al ser humano desprovisto del espacio, es como una relación indisoluble desde los momentos más simbólicos del ser humano, valga la redundancia en el sentido de que a mí siempre me ha admirado mucho, por ejemplo, a propósito de la idea de la construcción del espacio, el solo hecho de que el ser humano en algún momento se le haya ocurrido levantar una piedra tumbada y ponerla vertical, para mi gusto inaugura lo que entendemos como espacio y la relación intrínseca que habría entonces entre el ser humano y un territorio, por ejemplo. Esas cuestiones de alguna manera están vinculadas también a ejercicios propios de mi trabajo que vienen desde que yo salí de la escuela, digamos. Yo salí como en el año 88, aunque parezca un poco la prehistoria para algunos, y yo no me titulé, me fui a vivir al archipiélago de Chiloé en esa época, porque tenía muchas ganas de irme para allá, me parecía un territorio muy fascinante, la naturaleza, lo indómito, lo cambiante del mundo que ahí ocurría, y por sobre todo la relación extremadamente estrecha también entre el ser humano y el territorio, entre el ser humano como un ente vernacular y sistémico de ese mismo lugar. Entonces, de alguna manera, la concepción del espacio en relación al ser humano para mí siempre fueron asuntos muy fundamentales, y en ese sentido, a propósito de lo que me preguntan, insisto en aquello de que lo material es en sí mismo un goce, pero al mismo tiempo una dimensión simbólica, ¿ya? En la exhibición lo material es muy presente, toda vez que, por ejemplo, no sé, en ese tronco carbonizado que está en... Perdón, que esto se quedó parado. Yo creo que se ha quedado parado todo el rato. Perdón, perdón. Esta pieza, que era la que recibía la exhibición en la explanada exterior del museo, de alguna manera es la conjunción de asuntos materiales que tienen una dimensión simbólica, ¿no? Está de alguna manera este objeto que es el Apolo 11, con estas ideas utópicas constantemente del ser humano de la colonización, pero ya es una lógica como extraterrestre, ¿no? De buscar territorios más allá incluso de nuestro planeta, entendiendo que de alguna manera aquí ya agotamos los recursos o los asuntos, digamos, que nos convocan en este planeta, y entonces queremos constantemente estar abandonándonos, ¿no? ¿Verdad? Y estas utopías de los años 60, 70, y también se da mucho en las películas de ciencia ficción del cine estadounidense, por ejemplo, y ruso, de constantemente estar generando dispositivos para abandonar la Tierra. No obstante ello, esta pieza está tumbada en el acceso al museo y anclada a una especie de tronco, no una especie, a un tronco carbonizado, ¿no? Entonces es una utopía fracasada y que me interesaba. Por eso que de pronto los materiales tienen esa dimensión simbólica, muy un poco en consonancia un poco con ese texto de Tim Ingold sobre los materiales versus la materialidad, ¿no? Que como que los materiales tienen una condición como un alma en particular, que aparte de ser sensibles van construyendo una noción simbólica sobre las cosas. De alguna manera, a ver, sería como interesante saber cuál es como tu punto de partida respecto a lo mismo. Si
empiezas a trabajar en torno a un espacio, o es la materialidad la que te lleva como a habitar el espacio? No, yo creo que los materiales están al servicio de la reflexión. No creo que las ideas estén necesariamente presas de los materiales. Me parece que las ideas prevalecen, siento yo, sobre lo material, y de alguna manera las ideas te permiten especular sobre cuáles serían los materiales más apropiados para que esa idea empiece a habitar el campo visual, ¿no? O que se transforme en un lenguaje visual, que es nuestro lenguaje. Entonces, de alguna manera, las ideas que rondan en las investigaciones en las que me involucro van generando posibilidades materiales. Pero no creo que esté el material antes de la idea, en ese sentido, ¿no? Y luego, claro, uno pensará, la fotografía puede ser la mejor forma de dar cuenta de esta cuestión que me interesa, o que estoy sintiendo, que percibo en un ambiente o en un lugar particular, o esta idea de la utopía, del abandonado, que quizás el tronco quemado me permite simbolizar de mejor manera, o si estoy pensando en la relación entre un objeto orgánico que normalmente es muy familiar a nosotros, como podría ser un tronco, pero quiero que se construya cierta extrañeza sobre esa cuestión, cuáles son los materiales eventualmente que me permitirían, por ejemplo, en el caso de esta imagen, aquella cosa que parece reconocible está en un estado de pregunta, ¿no? Que podría ser entonces el tratamiento de superficie que tiene este gran tronco. Sí, no, pero yo me refería más como a, si no que el material esté antes que la idea, sino que el espacio intenciona también como la manera que, la forma del material, las dimensiones. Igual tú trabajas con dimensiones de formatos grandes, de cierta manera igual estás visibilizando dónde actúa este objeto de mejor manera, o eso es algo independiente. No, las cosas son muy sistémicas, digamos, están todas interrelacionadas. De hecho, yo siempre que enfrento un proyecto, cualquiera que este sea un espacio público o un espacio institucional o cerrado, yo normalmente me hago una maqueta a escala de ese espacio con el que voy a trabajar. Aunque lo pudiera visitar todos los días, hay una pequeña obsesión como de la casa de muñecas, digamos, para poder jugar con ese espacio. Y en el caso del proyecto de Azoico, en el Mavi, yo tengo el museo Mavi hecho a escala en mi estudio, digamos. Y toda la exhibición que ahí se dio, todas las piezas que componen esa exhibición, las tengo hechas a escala también, como si fueran juguetes. También es muy importante establecer esa relación entre la obra, el espacio y el ser humano. Esa especie de trilogía, de relaciones que se da incluso en los espacios intersticiales entre esas cosas, también son muy importantes porque de alguna manera generan una dimensión temporal en la exhibición. El espacio que queda entre medio de la obra y la arquitectura y el ser humano van construyendo otra dimensión más de la misma exhibición. En el caso particular del Mavi, que muchos de ustedes deben conocer el museo, tiene una arquitectura muy particular. Debe ser de los pocos museos que a lo menos yo conozco, sin conocer tantos, que si tú te paras en la esquina de la entrada, ves todas las salas al mismo tiempo. Y eso es muy raro en un museo. Entonces es como un espacio abierto y cerrado al mismo tiempo, es un espacio que tiene 3 pisos abiertos al mismo tiempo. Por lo tanto, la exhibición, para mí era súper importante la idea del espacio, en la medida que yo entendía la exhibición como un solo cuerpo y que de alguna forma había que construir una especie de narrativa entre esos cuerpos. Por lo tanto, las salas son como vasos comunicantes. La única sala que no se ve desde el lugar que yo menciono es la última sala que está al fondo, que se modificó porque originalmente no era así, y en esa sala efectivamente está la última pieza que uno ve, que un poco todo el proceso va anunciando, que es esta, que es la única sala a la que hay que entrar para ver la pieza que está. Y que de alguna forma la narrativa de la exhibición tenía que ver con eso también. La exhibición, y me parecía interesante lo que decía María al principio, que te hizo como sentir la sensación de jugar como niña, porque en el fondo la exhibición es muy triste al mismo tiempo, ¿no? Es como melancólica y como que todo te va conduciendo a un final que es, comillas, bien terrible, que podría ser este osario gigantesco que está ahí, pero de alguna manera está mediada por el engaño de la estética de las cosas también, que te hace percibirlas como si fueran cosas extremadamente bonitas
y en el fondo también hay un grado bastante oscuro en la exhibición. De hecho, Aglazoico es un periodo de oscuridad, entre comillas. Desde esta idea que estás planteando de los espacios del MAVI, que es un espacio cerrado, pero a su vez abierto en cuanto a visibilidad de las tres salas que tienen, de qué manera los circuitos, que también como en esos circuitos donde están de las pajareras, se tematiza literalmente como el tema del recorrido. Claro. ¿O es más bien el habitar del espacio cerrado y abierto, permeable? El habitar implica también recorrer, ¿no? Como yo genero cierto vínculo con un espacio, lo recorro, lo habito, pero en ello también hay una utopía, ¿no? Porque estos grandes espacios, digamos, que son de alguna manera esas estructuras tipo jaulas que a veces yo realizo, proponen aparentemente un espacio de libertad, pero al mismo tiempo nunca dejan de ser una jaula, ¿no? En este caso, esta pieza en particular, que se llamaba Prototipo para no estar aquí, recoge un poco lo que hablaba hace un rato respecto de este diseño de formas asociados a la ficción de abandonar la Tierra. Es decir, esta pieza en particular está muy asociada a todos los diseños de las naves espaciales que se ocupaban en el cine de los 80, de los 70, los 80, de los 90. Yo además crecí con un padre muy deseoso de la tecnología, deseoso de aprender nuevos conocimientos. Yo tengo una colección de libros de mi papá de ciencia ficción rusa impresionante. Yo vi todas las películas de ciencia ficción que salían al momento que salían con mi padre. Star Trek, Viaje a la Estrella, perdón, La Guerra de las Galaxias, todo, Álvaro Roy, Perdido en el Espacio, literatura rusa. Entonces hay como una especie de diseño utópico en la mayoría de esas naves espaciales que de alguna manera me remiten a esta pieza. Sin embargo, es una pieza que la expectativa de ella, de cualquier nave espacial, es salir de aquí, pero aquí está sumergida en su propia gula, ¿no? Porque la pieza está sumergida en alimento para aves. Y dentro de este espacio hay 5 canarios que habitan, vuelan. Dicho sea de paso, importante mencionar que son canarios siempre de criaderos certificados. Son mis pájaros, de hecho, perdón. Están en mi taller, son mis pájaros, tienen nombre. Vamos a hacer correr un micrófono en caso que hayan preguntas. Respecto a lo que estabas comentando, acerca de lo simbólico y como esta especie de melancolía, tristeza, tiene como una connotación irónica también que trata de trabajar, o sea, que trabajas con polaridades que en el fondo llevan a conclusiones que no son tan claras, ¿o no? Es algo, o sea, es como uno puede salir con diferentes, con una impresión muy distinta según cómo uno enfrente la obra. Yo creo que toda práctica artística es especulativa y que lo ideal probablemente es que nunca dé ninguna certeza, que siempre en el fondo te vayáis con preguntas más que con respuestas, ¿no? Entonces me parece bien fascinante que cualquier persona que ingrese a la exhibición pueda leerla bajo su propio criterio. Lo que sí me parece importante, ojalá, es que siempre se lleve alguna pregunta o se vaya, no se saque la selfie y se vaya nomás, digamos, como que se vaya pensando cosas en torno a lo que vio, lo que le provocó, para bien o para mal. La exhibición también provocó cosas que a la gente podría no gustarle y lo manifestó y me parece válido, digamos, súper. Lo importante es que pasen cosas, creo yo, con el mayor respeto posible y siempre es un campo, yo creo que esa es una de las grandes virtudes o gracias del mundo del arte y la visualidad, que es como mantenerse en ese campo especulativo, ¿no? De provocar o construir ciertas preguntas siempre con la expectativa de no encontrar la respuesta. Por ahí va. Y tiene, sí, pues tiene una parte, para mí, por lo menos, un poco, o sea, mi proceso en este proyecto, que vale la pena decir, le precede entre las exhibiciones, que son más pequeñas.
pequeñas, que es Uri, que se mostró en la Posada del Corregidor, luego fue Uri esto. Esta es la exhibición Uri, que se presentó en la Posada del Corregidor, y luego viene, antes de esto no había límites, solo tiempo, que se mostró en la sala de proyectos de 21, que es a partir de el excremento de las aves que van dibujando la cartografía de Sudamérica, y a su vez esos planos, esos mapas grandes que están al fondo, hechos con excremento de ave, y tiene señalado arriba, no sé si tengo una imagen de eso, las coordenadas desde donde anualmente migra un ave que es propia de ese lugar en Sudamérica y migra al hemisferio norte y pierde su nombre local. Por ejemplo, en Venezuela emigra anualmente el macarico de cresta roja, pero cuando llega a Canadá pierde su nombre local. Pasa a tener otro nombre local porque cambia su relación geográfica, digamos, y con el lenguaje que la construye como identidad. Y también está la exhibición Inestable en la Galería Patricia Ray, que es una exhibición simple y compleja al mismo tiempo, que yo decidí dejar la sala completamente vacía, solo pinté la sala de un tono especial, que es ese que se ve, que es como un azul verde agua, y lo único que hay en la sala es que desde el muro de allá, donde está, hay una pequeña iluminación, ahí sale una piolita de acero ínfima de 1 milímetro y cruza toda la sala hasta este punto donde hay un zorzal al cual que encontré muerto caminando por uno de los cerros, al cual se hizo una taxidermia. Y esta ave está tensionando el espacio sin tocar el muro. Está a 1 centímetro aproximadamente de tocar el muro y la piola de acero está tensa. Y no hay absolutamente nada más en la sala. Y en el muro de afuera, el exterior, hay una serie de 27 huesos, no, 25 huesos, perdón, que son de aves recogidas en las costas del archipiélago de Chiloé y están en escala 1 a 1, a las cuales le sacamos molde y las pasamos a un bronce. Y además acompaña un video. Esas son las 3 exhibiciones que preceden el proyecto Sol. Bien, gracias Cristiana. Aquí hay una pregunta. Sí, buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Primero también agradecerte el que estés acá con nosotros compartiendo tu trabajo. En realidad hace muchos años que veo tu obra y me impresiona, siempre hay algo que sugiere en tu trabajo, sensaciones muy especiales. Te quería preguntar principalmente si tu obra tiene de alguna manera una relación con la distopía, porque si hablamos de ciencia ficción, ¿cierto? Y todo el imaginario que tenemos desde niños, también saltamos a lo distópico. Entonces me gustaría saber eso. Sí, sin duda, o sea, de alguna manera casi la construcción de la ciencia ficción es en sí mismo distópica, ¿no? Ahora tiendo a pensar, sin ser experto ni tan conocedor de las narrativas distópicas, que siempre están más bien asociadas a ciudades, o estoy equivocado. Ahora, me parece un concepto súper bonito de pensar asociarlo a territorios, que no necesariamente dependen de una estructura urbanística para poder habitarse distópicamente, ¿no? Ahora yo creo que lo distópico es un instrumento muy fascinante en el sentido de que de alguna manera es una pequeña cuña que encuentra una fisura y empieza a empujar, ¿no? Para construir ciertas dislocaciones sobre cuestiones que nos parecen como comprendidas o sentadas de antemano, ¿no? Me parece que la distopía es una cuestión muy fundamental. Y ese concepto, yo de verdad no lo había pensado, me parece bacán pensarlo desde justamente las narrativas como de la literatura de la ciencia ficción, Richard Dick, toda como dije, la novela rusa de ciencia ficción, me parece sí, interesante verlo desde ahí, pero no lo había asociado. Yo también la percepción que tengo con tu obra es que de alguna manera nos lleva a un imaginario de eso que está destruido, muerto, acabado,
metáfora, digamos, a lo que fue y lo que será, y lo que queda. Cuando veo esas aves dentro de recuerdo perfectamente 2001 Odisea del Espacio, ¿cierto? Como un imaginario que tengo desde niño también. Sin duda que sí. Cuando veo esos pájaros, claro, pienso en cómo estamos empezando a proyectarnos, cómo sobrevivir fuera de nuestro planeta. ¿Sabes? Ahora la inversión está para ver cómo sobrevivimos fuera del planeta, ya pensando que este planeta podría en algún minuto colapsar. Entonces, ahí va la relación, digamos. Sin duda que sí. De hecho, si bien ha pasado algo interesante en la exhibición, que era como mucha gente lo leía como una cuota de esperanza en la exhibición, que el sonido de las aves al cantar se filtraba por todas las salas, ¿no? Era como el único elemento vivo, de alguna manera, que existía en toda la exhibición. No obstante eso, también sabemos que los canarios se ocupan para determinar justo el momento en que hay que irse antes de morir en las minas, por ejemplo. Entonces, cuando el canario se muere ahí es porque falta el oxígeno y hay que abandonar el chiflón del diablo, hay que abandonar ese tajo. Estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido, digamos. Ahora, es desesperanzadora, como hablábamos hace un momento, conversando acá con una persona, porque ¿dónde está la esperanza de esto? Yo decía, bueno, la verdad es que de pronto, si esto va a joderse, digamos, voy a usar otra palabra ahora, pero si esto va a joder, que joda ya, digamos, que se acabe de una vez. Y eso parece muy terrible, pero al mismo tiempo es muy esperanzador, porque si tenemos la chance de volver a ese momento azoico, porque el azoico es un periodo geológico de la Tierra, justo el momento anterior, el instante previo a la posibilidad de que germine la vida sobre la faz de la Tierra como la conocemos. O sea, en el azoico, por eso hablaba que el azoico puede ser un momento oscuro, pero al mismo tiempo muy luminoso, porque justo el momento anterior a la posibilidad de la vida sobre la Tierra. No hay testimonios fósiles, de hecho, porque no hay organismos de ningún tipo, ni unicelulares de ningún tipo. Ese momento es muy expectante también, ¿no? Es muy esperanzador. La expectativa conlleva aparentemente una esperanza. Entonces, si esta cuestión termina de dar la vuelta y se jode de una vez, podría ser muy esperanzador volver a instalarnos en el azoico. Y esta otra exposición que tenías, que no había límite, solo tiempo, fue como una etapa previa a llegar a Zoico. Sí, De cierta manera, o sea, exacto, o sea, esas tres exhibiciones son como bajadas anteriores, como probar ciertas cosas, y antes de esto no había límite, solo tiempo. También tiene que ver un poco con eso, empieza a aparecer lo abyecto a través del excremento, ¿no? Como ya una señal de aquella cosa que expulsa el cuerpo, como un organismo muerto. Muchas gracias por tu respuesta, Cristian. Gracias por la pregunta. por ahí atrás hay dos manos levantadas para hacer preguntas. Hola. Quiero decirte que encuentro, he mirado mucho tu obra y la encuentro como muy relacionada a lo mío, a mi trabajo también, porque yo también trabajo con los pájaros. Y de hecho, mi apellido es Canario. No, ¿en serio? ¿Y cuál es tu nombre? Sofía. Sofía Canario. Sí. Quería preguntarte sobre en tu obra ocupar a los pájaros vivos. ¿Por qué el deseo de ocupar a los pájaros vivos, un ser viviente, sintiente, que respira y que siente el encierro o el dolor de estar en una jaula? Coincido contigo, pero no tanto. Porque las veces que yo he trabajado con aves, son siempre aves que son, como mencioné hace un momento, de criaderos, ¿ya? Las aves de criadero nacen, viven y mueren en una jaula. En ese sentido, cualquiera de esas aves, si yo las libero, se va a morir muy rápidamente. Primero porque apenas logran volar, porque los espacios en donde normalmente viven son extremadamente reducidos, por lo tanto no desarrollan la musculatura necesaria para volar. Segundo, por lo mismo se los va a comer muy rápidamente un gato o un cernícalo, lo va a depredar naturalmente. Normalmente tampoco saben proveerse del alimento.
Entonces, son aves que cuando hemos trabajado juntos con ellas, digamos, los espacios en donde se desenvuelven justamente apuntan a lo otro, digamos, a esta idea de construir una reflexión crítica sobre aquellas condiciones espaciales a las que todos los seres humanos podemos ser sometidos, en una especie de política espacial o biopolítica, que es el control sobre los cuerpos. ¿Ya? Entonces, de alguna manera se construye como una metáfora, y es verdad, tú puedes decir con toda justicia por qué estás ocupando pájaros para metaforizar una cosa. Y te encuentro la razón. No obstante eso, la condición en que están los pájaros en estas estructuras es un paraíso, digamos, en el sentido espacialmente hablando. O sea, probablemente es muy difícil ver a alguien que tenga canarios en su casa en donde tú veas los canarios volando. Con suerte saltan de un palito a otro, ¿no es verdad? En el caso cuando yo he trabajado con las aves, que como dije además son mis mascotas, son mis pajaritos, digamos, ellas vuelan y se desplazan incluso en muchas ocasiones, y eso quizás es un síntoma de algo interesante a pensar. En dos ocasiones, las exhibiciones estuvieron por periodos largos y las aves empezaron a criar. Se echaron en los comederos, yo traje unos nidos especiales y empezaron a procrearse. Pienso que en esa memoria de ADN, por muy de criaderos que sean las aves, yo creo que hay un ADN latente, a pesar de las modificaciones genéticas, que si se activa y considera que el espacio donde está es lo suficientemente bueno como para procrear, me parece que es un gran espacio. Si no, no lo harían, por ejemplo, por una cuestión instintiva natural. Entonces, yo soy muy preocupado de que cuando las veces que he usado aves, efectivamente tomar todos los recaudos necesarios. De hecho, en el caso del museo, del MAVI, UC, por estar asociado a la universidad, que es probablemente lo mismo que pasaría acá, yo tuve que rendir un examen muy exigente internacional de ética, de bioética. Lo reprobé como 6 veces. Hasta que por fin lo aprobé, porque si no, además no me otorgaban unos fondos de la universidad si no lo hacía. Entonces ahí también caché que había que tener, además, un montón de otras cosas, como veterinario toda la semana, y qué sé yo. Muchas gracias. Ahora, me parece bacán la preocupación, porque también es un muy buen síntoma de que la gente se afecte también con eso. Pero la invitación es un poco a pensar, porque me pasó en la exhibición y es súper válido, que hubo gente que dejó anotaciones, oye, ¿por qué estamos usando pájaros? Qué sé yo. Y me parece muy válido porque me resulta un buen síntoma que la gente se preocupe, y eso está bien, ¿sí? Pero también, nada, reparar en eso, ¿no? En las condiciones reales, digamos, de la vitalidad de un ser vivo, porque mucha gente dice, libérenlo, si eso realmente se iban a morir en 2 horas, digamos. ¿Ya? Yo sí estaría muy de acuerdo en ir a encadenarme a una pajarería donde hay 8 cacatúas o 8 canarios en una jaula de este porte. Eso me parece impresentable. Gracias, Cristian. Gracias, Sofía. Sí, Cata. Ya, yo. No, primero que rico que verte acá también, Cristian. Y bueno, tuve la suerte de ver la exposición in situ, y en ese minuto se me hizo patente, y ahora que me muestra la foto se me hace más patente aún, la idea de tu horizontalidad en tus obras, de la horizontalidad presente en casi todas las obras, en realidad que es muy marcada, tanto en la obra, en el plano anterior al museo, en la que mostraste del Sputnik, creo que, esa, sobre todo, la de los huesos, varias obras. Entonces, obviamente, me imagino que el cuerpo es el activante, el cuerpo humano, digamos, el activante en relación a esa horizontalidad. Quería saber cuál es tu visión de eso, si fue algo como pensado, o soy yo la que lo veo y nadie más lo ve, o fue como azar, o fue una búsqueda, como el proceso de eso. Tú estás yendo súper lúcidamente, porque yo creo que desde el 99,99999 periódico de mi trabajo siempre es horizontal. Yo tengo una sola obra en la vida que he hecho vertical, que es una obra que está en un espacio público en Lo Barnechea, que es esta obra que está acá, que me pidieron que pensaran que pudiera ser vertical.
pero yo nunca he hecho, creo, otra obra que no sea horizontal. Y probablemente tiene que ver con esa relación que tenemos con el territorio. ¿Cachai? Nosotros somos, de alguna manera, lo más vertical que podría existir junto con los árboles, lo que sea. Pero a mí me interesa, nosotros como seres humanos, establecer relación con las cosas desde lo horizontal. Nunca he tenido mucho interés en construir o fabricar o pensar algo en el cual yo tenga que echarme para atrás 4, 5, 6, 8 metros para poder verlo. Porque eso genera en mí una distancia de la cuestión que yo quiero hacer, que quiero que uno se acerque, no quiero que se tome distancia. Entonces, normalmente, ya me he equivocado, yo creo de verdad que esa ha sido la única pieza que he hecho vertical, que una obra en el espacio público. Pero en general mi trabajo es 100% horizontal a propósito de construir esa relación, digamos, de esa proxemia con las cosas, con lo material, con la sensación, con que la pared quiera llevarse una piedra, por ejemplo. Como esa relación que es más uno a uno, ¿no? Sí. Para mí esa cuestión es importante. Ya. Muchas gracias por tu respuesta. Sí, me imaginaba que era algo como pensado ya, pero en esta muestra sí se hace muy, muy, muy patente en realidad. Y es bonito porque en el fondo uno en general asocia el monolito, la estela, uno asocia la escultura a algo vertical, a una relación del cuerpo humano. Y en tu caso, en realidad, el cuerpo es el activante, el cuerpo del visitante o el que se enfrenta a la obra es el activante vertical. Porque obviamente el horizontal es como ligado al territorio, o a la muerte, a la narrativa también que tú comentaste, la narrativa, la muestra tenía una narrativa muy clara. Bueno, hay un filósofo que a mí me encanta, que es Josep Maria Esquirol, que es catalán, que él siempre dice que somos pequeñas criaturas verticales en la inmensidad, digamos. O sea, como en el fondo hablar un poco de eso. Y cuando tú ya botas el árbol, ya es como, no sé, para mí fue súper fuerte ver ese árbol en dorado, como una joya, pero botada, ¿no? No sé cómo fue tu desarrollo de obra ahí con el árbol, ya en la caída, digamos, pero en relación como al dorado, digamos. En este caso, bueno, los árboles ya estaban botados, digamos. Son árboles que están muy requete muertos, que son cuerpos también, ¿no? Que de alguna forma todo lo vertical uno podría pensar que se asocia a nuestro propio cuerpo. Cuando hay un cuerpo tumbado, de alguna manera aparece la idea de Thanatos, también de la muerte, ¿no? En este caso particular, un poco lo que mencionaba hace un rato respecto de, obviamente es un tronco que en general me relaciono con él desde una cuestión que conozco, pero me parecía interesante tratar de dotar a este cuerpo tumbado que conozco de cierto grado de extrañeza, ¿no? Que me produjese de alguna manera una especie de pregunta. Y en general en esta exhibición, si uno va recorriendo las salas y está ahí un poco en la publicación, normalmente nunca hubo una sola obra en una sala. Normalmente había una obra grande acompañada por otra obra, que de alguna manera era la manera de establecer un diálogo, ¿no? En este caso, efectivamente está esta obra grande, que se llama protoárbol, que es este árbol que está tirado en el piso, pero al mismo tiempo está Uri, que está al frente, que son estas botas con estos árboles nativos creciendo. En una lógica como de interpelación, hay un diálogo. A mí me cuesta separar estas dos piezas. Me parecen una unidad, independiente que funcionan distinto, pero me parece que construyen un diálogo. Y dentro de las salas, en la exposición, eso pasaba en casi todas las salas, que se producía una especie de tensión entre una cosa y otra, ¿no? Que de alguna manera este cuerpo tumbado, como una especie de analogía o metáfora del mismo cuerpo, de nuestro propio cuerpo tumbado, frente a un cuerpo que en realidad está solo representado por las botas, pero que su corporalidad ha mutado, digamos. Entonces, y esta bota con ese árbol creciendo, fue una cuestión muy azarosa, muy fenomenológica, porque yo cuando vivía en Chiloé, venía, algún tiempo que ya no venía a Santiago casi nunca, y en Chiloé, bueno, ustedes todos saben también en el sur uno sin botas como que no podía hacer nada, digamos. Entonces, tuve que venir a Santiago por alguna razón familiar,
y las botas quedaron afuera. Y yo, en vez de volver a las 3 semanas, volví como a los 4 meses. Y cuando volví a los 4 meses estaba creciendo un arbolito, porque había quedado afuera, había traído una semilla, una caquita de pájaro, y empezó a brotar dentro de la bota. Y me pareció una imagen muy fascinante de tránsito entre ser humano, vegetal, ser humano, ¿no es verdad? Y eso también de alguna manera, es interesante mencionarlo, está muy bonitamente descrito en los textos de Mancuso. No sé si han leído Mancuso, que es un neurobiólogo italiano, neurobiólogo vegetal italiano. Entonces, de alguna manera se meten casi los comportamientos emocionales de los entes vegetales que habitan la Tierra. Y había una cosa ahí que me parecía muy, muy bonita en ese tránsito frente a este otro cuerpo muerto. Uno que está creciendo, pero ya desprovisto del ser humano, y otro que definitivamente ya está en un estado de extrañeza, como si hubiese caído incluso desde otro planeta, ¿no? Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Respecto a lo mismo, como a esta idea o sea, de recolectar, la recolección vinculada al paisaje o al entorno que estás como en relación directa, es un diálogo que se va realizando en el taller con la obra. Es que sabes que a mí me pasa algo curioso, porque yo siento que mi taller no está en mi taller. Como que mi taller son mis amigos, son salir para afuera, caminar por el sur, caminar afuera de mi casa, ir a los cerros. El taller es como donde tengo las herramientas. Y como que las cosas que se producen en esos otros momentos, que es donde creo que realmente está mi taller, finalmente toman forma de este otro taller de herramientas, como el taller sucio y el taller no sucio. Entonces, esta idea, por ejemplo, de la recolección es una cuestión que no está premeditada, digamos, en un principio, hasta que luego aparece como una imagen sobre esa recolección, que yo digo, bueno, tengo que sistematizarla, ¿no? Para que tenga cierto rendimiento luego en su condición simbólica o en la manera en que quiero disponerla. Y en particular esta pieza, que tiene mucho que ver con la recolección, obviamente, nace como de un error, porque en realidad yo, en uno de los muchos viajes que estuve haciendo al sur, yo quería tomar una fotografía en un lugar específico, en un lugar que se llama Islote Conejo. Quería tomar una foto, fui con un tipo, fui con una escalera, quería hacer una foto que tenía metida en la cabeza. Tomé la foto, me fui a mi casa, que tengo una casa en Chiloé. La revisé en el computador y me pareció horrorosa, muy mala. O me resultó, me vine muy enojado, muy mojado. Y el otro día fui a visitar a una amiga a otra isla, y después almorcé, me fui a caminar por la playa y empezaron a aparecer huesitos. Y yo dije, oh, qué loco este huesito, qué loco este huesito. De repente caminé 1 hora, 2 horas y había recogido como 15 huesos. Entonces me pareció que había en ese hallazgo de transitar en la orilla de algo, de nuevo, porque en el fondo la orilla del mar es la orilla entre dos cosas, que en ese borde empezaron a aparecer cadáveres. Me pareció una cuestión interesante. No siempre los huesos estaban en este nivel de asepsia que se ven ahí, sino que muchas veces tenían cadáveres, trozos de cuerpo, qué sé yo. Pero empecé a sistematizar esa recolección y luego me hacía cajas que mandaba por encomiendas en Santiago, y en Santiago sometía todos estos huesitos a un trabajo muy arduo de limpieza, de cocción, de limpieza química, para llegar un poco a este blanqueo de la muerte, ¿no? Esta especie de sofisticación de la muerte, o de pasarle a la muerte un traje de frac y depositarlo sobre estas placas negras que están como vidriadas, ¿no es verdad? Este testimonio de cuerpo muerto encima de este casi espejo negro, ¿no? Pero sí, esta es una obra que se hace a partir de la recolección, pero que aparece muy azarosamente, al igual que la de la Tierra, que también tiene que ver con la recolección asociada a otra estructura, ¿no? Voy a hacer la pregunta antes, respecto a los materiales, porque hay mucho material de ser vivo, el tronco del árbol, los pájaros, los huesos. ¿Qué otro tipo de materiales hay? Porque, por ejemplo, están las jaulas. ¿Con qué otro tipo de materiales has trabajado, digamos, o lo integras dentro de estas presentaciones?
son muchos tipos de materiales, pero claro, en esta exhibición particular hay piedra, tierra, acero. Yo no sé si diría seres vivos, si yo diría seres muertos, restos orgánicos. Bueno, los árboles, la pareja de árboles. Pero claro, un poco como decía adelante, yo creo que todos los materiales son posibles, todos los materiales tienen una dimensión gozosa, simbólica, que para mí son vehículos para dar cuenta de reflexiones que tengo, que uno siente y que quiere transmitir al campo visual, ¿no? Pero en este caso hay fotografía, hay pájaros, hay árboles, hay tierra, hay piedras, hay jaula, agua, palpita. Yo ¿Hay una pregunta? tengo una pregunta. Hola. Hola. Me gustaría saber cómo es el traslado de sus obras, porque son de grandes dimensiones, por lo que se ve. O sea, sí lo vi en realidad, cuando fui a Santiago vi esta exposición. La viste, ¿verdad? Sí. Sí, son de grandes dimensiones, pero en este caso particular, yo te diría que lo que más se trasladó, o que tú dices, oye, fueron los dos troncos, que no eran desarmables. Entonces ya iban súper bien embalados, y ahí sí había que coordinar un camión con una pluma para moverlos. Además, el museo, tú sabes, está en un lugar muy neurálgico en términos del centro de Santiago, por lo tanto, además, los accesos son en horario a las 5 de la mañana. O sea, eso se llevó como a las 5 o 6 de la mañana, se entraron con los camiones, por ejemplo. Pero casi todo el resto de la exhibición se arma. En este caso, el módulo lunar del Apolo 11 es una especie de rompecabezas tridimensional hecho de madera, ¿ya? En el caso de esta pieza, que uno dice, chuta, pero ¿cómo? Pero en realidad el 98% de esta obra está construida en la sala. Entonces llegó en sacos de tierra, y llegó en estructuras, en sacos de tierra. Bueno, podría develar cómo está hecho y todo, no tengo problema, pero en el fondo es una cuestión que se armó adentro. Y todas las piedrecitas circulares llegan en unas cajas pequeñas. En el caso de la jaula se divide en 6 partes. Llega desarmada y se arma en el lugar, igual que los pájaros llegan en una jaula más pequeña de transporte. Bueno, estas son 4 placas fotográficas grandes, y esta es una estructura de base que se armó en la sala también, y los huesos llegaron en caja. Entonces, claro, hay como grandes dimensiones espaciales, pero no necesariamente son grandes volúmenes a transporte. A veces sí, a veces no. En este caso, yo te diría que, de hecho, le comentaba a la Marés de la mañana que el curador de la exhibición en algún momento me dijo, mira, me gustaría alguna de estas obras mostrarla después de otra. Entonces yo dije, bueno, lo más fácil que se lleve las fotos. Y me dijo, no, yo creo que lo que podríamos hacer es montar esta obra. Porque en realidad lo más fácil es llevar las piedras en una cajita de este porte. El resto hay que hacerlo ya. Respecto a lo mismo, me surgió una pregunta. Dentro de tu biografía, que has trabajado en varias bienales, en lugares lejanos, digámoslo así, con un territorio, un paisaje de pronto muy diferente al que conocemos acá. Tus obras, dentro de esos contextos, ¿has tenido la experiencia de desarrollar obra específicamente para dentro del contexto de exposiciones en el extranjero o bienales, o más bien obra que tú piensas desde acá y la trasladas? Ha pasado de las dos maneras. En algún momento tuve la invitación para hacer una exposición grande en Alemania, y ahí la curadora del museo lo que quería era justamente trabajar con la idea de la jaula. Y yo le dije, bueno, pero yo la jaula la tengo que fabricar en Chile, no la puedo fabricar allá. Y efectivamente ahí sí aparece un poco la pregunta que hacía el estudiante respecto a cómo llevarlas, y en ese caso se transportaron en un contenedor vía marítima, y bueno, el museo afuera funciona en otras lógicas, ¿no? Y también me pasó en Colombia para una muestra grande que se hizo en la Fundación NS Arte, que también era una estructura que se arma con jaula, también tuvimos que enviarla de acá. Pero en otras ocasiones, por ejemplo en la Bienal de Guatemala o en la Bienal de Santa Cruz de la
Sierra o en París, lo que trabajamos fue una obra que se fabricó allá y que es otro tipo de obra que no está en este dossier, que es una obra que trabaja con el imaginario de la ciudad en términos de la recolección de objetos que están botados o que se encuentran ya que la gente los bota, o por ejemplo en Alemania el Spendmüll, que hacen un intercambio de materiales, que uno canjea cosas. En Guatemala a mí me interesaban ciertos objetos que son propios de la gente que vende cosas en la calle, y que por ejemplo había un piso muy derruido que estaba ocupando una señora, que la señora estaba a punto de caerse en ese piso, y yo compraba un piso nuevo y se lo cambiaba. Y ella me pasaba el viejo y ella se quedaba con un piso nuevo. Y ese piso viejo pasaba a ser parte del proyecto Ciencia. Y eso además tenía un recubrimiento con cintas más, que es una cosa que está en otro lenguaje, pero que tiene la posibilidad de producirse en el lugar donde uno va. Sí, aquí el micrófono. Cristian, te tengo, son como 3 preguntas, pero cortitas. Pero a propósito de una de las piezas, que la de los huesos, si la pongo, la grande. Esa, la primera pregunta es como facilita. ¿El modelo que está ahí por casualidad es Ricardo Fuentealba? Se parece mucho, ¿No es? No, es Oscar, trabaja en el museo. Ya, ya. Pero se parece. ¿Ah? Él se parece. ¿De acá? Pero que aquí Pensábamos parece, que era, y que lo estaba usando de modelo. Sí, no, que ahí parece que tuviera bigote, pero no tiene bigote. Ah, no es bigote. No, es la sombra. Pero me dijiste Ricardo Fuentealba y lo podemos hacer pasar por Ricardo, ¿no? Podría ser, ya. De acuerdo. La otra pregunta, cuando vi esto inmediatamente me evocó otra obra. No sé si tendrá alguna, tú le darás alguna relación. Es un trabajo antiguo de Arturo Duclos sobre el patio 29. Lección de anatomía, creo. Lección de anatomía. Sí, la conozco. Sí. Sí. ¿Tiene alguna relación con ello? O sea, los huesos. Pero lo que le interesaba a Arturo, bueno, no soy quien para hablar de la obra de Arturo, pero sé que hay otros intereses mediando esa obra. De hecho, son huesos humanos. Así es. En este caso aquí no hay huesos humanos. Y a mí más bien me interesaba esta cuestión que tiene que ver con, bueno, la obra se llama Anatomía Geográfica. Tiene que ver un poco con ese borde del que hablaba, en donde aparece el cadáver en una geografía particular, y ese cadáver o ese testimonio de la muerte está, por cierto, condicionado por un montón de otras cosas que están pasando en ese territorio, como el extractivismo, la salmonicultura, el transporte de embarcaciones, una serie de otras cosas, ¿no? Obviamente el material es común, pero la condición de contenido, digamos, es muy distinta. Ya, como yo hice una pieza en madera, tú también, pero estamos hablando un poco de otro tipo. Y lo otro, bueno, esta es la presentación de un catálogo, ¿no? Estamos, a través de este objeto, estamos comentando tu obra y conociendo tus procesos, ¿cierto?, mentales, intelectuales y técnicos para ejecutarlas y para otorgarles el valor. Pero te quería preguntar por el catálogo, respecto de la construcción de un catálogo, el enfrentarse al desafío de construir un catálogo. ¿Cuáles son para ti esos aspectos, digamos, más críticos, los más importantes, digamos, para poder enfrentar este desafío? Hay una que siempre se repite, que es la plata. No, imprimir en este país es muy caro. En muchos lados muy caro, pero en particular acá imprimir bien es complejo. Ahora, yo evito, pero puede que sea una tontería mía, yo evito decir catálogo, digamos, en estos casos. Yo como que siempre trato de hablar de publicación. Porque lo que siempre hemos tratado de hacer con Rodrigo, que es normalmente con quien trabajo el diseño, que es artista visual, además que no sé, a lo mejor lo conocen, Rodrigo Araya, Montaña Extendida, se llama. Y ellos tienen una editorial independiente con la Gracia Fernández, tienen otra sinceridad. Entonces siempre nos planteamos de alguna manera que la publicación sea un testimonio de procesos y no necesariamente que catalogue algo, o que ordene racionalmente una cosa, o que inventaría algo, sino más bien que ojalá pueda transformarse en una herramienta para comprender mejor, no solo verla, sino que comprender mejor la exhibición o la obra en particular.
Eso es lo que normalmente tratamos de hacer, entendiendo que igual es un documento gráfico que lo que intenta es transmitir lo que se exhibió o cómo se pensó. No es un libro de artista, por ejemplo. O sea, es efectivamente en este caso una publicación que busca poder comunicar lo que la exhibición que ya no está quería comunicar. En este caso particular, Rodrigo me propuso una cuestión que me pareció interesante, que era efectivamente partir esto. ¿Ya? Por eso son 2 libros. Son 2 libros que están unidos en este caso por un elástico especial que trajimos, ¿no? Para que se mantuvieran unidos. Uno de ellos tiene los 3 ensayos, ¿cachai? Que son bilingües y que están, bueno, el ensayo de Miguel, el ensayo de la Andrea y el de la Ariel Florencia, pero además intercala algunas imágenes del proceso de recolección, de los viajes y de la construcción de las cosas dentro del museo, que es este. Y en el otro decidimos dejar solo imágenes. Cuando el otro tú revisas solo las imágenes y en uno de ellos todo lo que es la parte más reflexiva. ¿Ya? Y dentro de la austeridad económica creo que se logró una pieza muy bonita, digamos, como objeto, como condición de contenido de lo que queríamos comunicar a través del proyecto, porque igual en la parte de los textos, claro, no se usó cuatricromía, entonces los presupuestos se ponen un poco más amables y le dimos mayor privilegio a eso, a todo el libro, las imágenes. Para mí sí era importante que al final de las imágenes también aparecieran los otros 3 proyectos anteriores, quizá en una menor presencia, pero sí como un antecedente importante. Bueno, Cristian nos trajo de regalo para la escuela varias publicaciones, casi como catálogo, varias publicaciones de este ejemplar, digámoslo así, y de este otro catálogo que también contiene otras imágenes de obras, imágenes y proyectos anteriores. Sí, ahí hay como una compilación de algunos proyectos hasta el año 2018. Ya. Los cuales vamos a depositar en biblioteca para que puedan revisar también el material que nos acaban de traer. No sé si hay más preguntas. No, sino, bueno, agradecerte, pero con todo el corazón la visita. Estamos desarrollando diferentes proyectos también, trazando líneas de colaboración con las escuelas de Santiago, las oportunidades que han venido profesores también de allá, tratamos de generar esas alianzas y estamos súper agradecidos por tu visita, que se repita a más tardar en octubre. Contaremos con Cristiana aquí de vuelta, así que un tremendo aplauso. Muchas gracias, Cristiana.